nos ha afectado esta manera en la que nuestros niños, chicos y adolescentes están tomando sus clases nuevamente. Y bueno, pues yo les quiero preguntar cuál ha sido su experiencia y cómo sienten que nuestro país ha tomado esta difícil situación de tener a nuestros niños tomando sus clases desde casa, en línea. ¿Quién quiere comenzar? Pues si me permite, Carmen, hoy la educación se ha convertido en una muy compleja. Hoy el hogar y la escuela se han convertido en un mismo espacio. El COVID ha manejado la vida del ser humano de una forma instantáneamente en contra. Y bueno, pues hoy que en casa los niños están con papá, mamá, ambos, abuelita, abuelito, algún cuidador, bueno, pues todos están echando mano de la tecnología, pero ¿qué pasa con eso de quienes no tenemos esa preparación para poder orientar a los niños, niñas y adolescentes? Y bueno, pues también aquí la UNESCO dice que hay más de 861 millones de niñas, niños y jóvenes en 119 países que tuvieron que transformar la educación, y es un asunto muy delicado, entre otros muchos temas. Así es. Tenemos en línea al secretario de Educación. Sí, ok. Buenos días. Nos escucha el secretario de Educación, Roberto Lima. Buenos días, ¿nos escucha? Es que yo no lo logro escuchar. Bueno, les escucho muy bien. Muchísimas gracias. Muy buenos días. El auditorio. Muy buenos días. Secretario de Educación Pública, Roberto Lima, nos gustaría saber sobre la educación hoy en día en nuestro estado, qué problemas y qué avances ha presentado la ¿Sí me escuchan ahí? Lo escuchamos perfecto, licenciado. ¿Me escuchan? Sí. Gracias. Primero que nada, quiero saludarles con mucho afecto a Araceli, Carmen. Muchísimas gracias. A nuestra amiga diputada Guadalupe Mata también le saludo con mucho afecto. Comentarles, efectivamente, a partir de la pandemia, el sistema educativo se ha visto seriamente lastimado. Más sin embargo, las maestras y los maestros han hecho un ejercicio muy grande donde todos de manera conjunta, junto con los padres de familia y alumnos, han atendido esta pandemia de manera muy eficiente. Se brindó apoyo y asesoramiento a más de 249,000 docentes, donde en el uso de las plataformas tuvieron ya la oportunidad de estar tomando distintas capacitaciones y con esto poder atender a más de 249,000 alumnos y poder atender con 12,000 maestros este número de alumnos que hoy se atiende a lo largo y ancho de todo el estado. Hemos participado en capacitación a los propios maestros a través de las diferentes plataformas, como son las plataformas de Google Class, de Classroom, y en esta parte se han estado actualizando a todos los docentes del estado. Los programas federales como son PRODED y todos los programas que en este momento se manejan al interior de la Secretaría van encaminados a las propias capacitaciones. Sin duda, esta pandemia nos sigue lastimando, lo he dicho también muy claro, nos demanda que sigamos teniendo todos los cuidados y los protocolos necesarios para que en los siguientes días podamos tener la posibilidad de estar atendiendo a los alumnos y a las alumnas con mucha eficiencia y con mucha claridad. El señor gobernador nos ha instruido que ante todo cuidemos la integridad de las alumnas y de los alumnos, de las maestras y de los maestros, y que con ello se implementen diversas actividades. Hoy los maestros han implementado actividades a través de sus teléfonos celulares, utilizando mensajes de texto, llamadas telefónicas de asesoría, utilizando el WhatsApp, utilizando sus redes sociales como es el Facebook, el Twitter, y en algunos casos donde no se tiene la posibilidad de poder llegar a las diversas comunidades en el uso de las tecnologías, lo han hecho elaborando folletos de trabajo que ellos mismos distribuyen
en estas comunidades con el uso de otras estrategias, pero con la finalidad de poder tener contacto con todas las niñas y los niños del estado. Así es, secretario de Educación Pública, Roberto Lima. Esta pregunta, bueno, pues yo creo que es muy importante para todos nuestros radioescuchas, porque según Nielsen y Boca en México, entre 4 y 15 personas ven a diario Aprende en Casa en las 28 ciudades en donde se miden las audiencias, con lo que la Producción Nacional apunta a que diariamente hagan clases por medio abierta casi 15 estudiantes. ¿Cómo está siendo recibido este programa Aprende en Casa? Mira, en este momento recordemos que la Secretaría de Educación Pública Federal, una vez que llegáramos al semáforo verde, determinó que habríamos de implementar un tipo de modalidad mixta, donde pudiéramos trabajar mitad de alumnos de manera presencial y mitad de alumnos de manera a la distancia. Este tipo de educación que ya nos hizo el favor de darnos a conocer, nos pide que podamos establecer centros comunitarios de aprendizaje y con ello podamos implementar este tipo de educación mixta o híbrida que le están llamando, para que todos estemos en la posibilidad, cuidando los protocolos necesarios, poder atender a los alumnos. El señor gobernador también nos ha instruido para que en esta parte estemos muy atentos, determinado de que esto se pudiera dar de acuerdo al semáforo que en el estado y en los demás estados se vaya presentando. Uno de los requisitos para poder llevar a cabo esta modalidad es que estemos en semáforo verde. En este momento, ustedes lo saben, en Tlaxcala tenemos semáforo naranja y estamos en espera de que en los siguientes días pueda ir disminuyendo el índice de contagios que hasta este momento nos sigue lastimando. Estamos en espera de esa parte. Yo lo que sí puedo decirles es que en el momento en que en el estado se den las condiciones, podremos estar ya en la posibilidad de implementar este tipo de estrategias, pero yo considero, y como lo ha dicho el señor gobernador de forma muy acertada, es que lo haremos en tanto ya tengamos garantizada la integridad de las alumnas y de los alumnos y de los propios maestros de los diferentes niveles educativos. Claro, sin duda, las cosas cuando estén en semáforo vislumbran de manera diferente. Vamos a ir a un corte, por el momento vamos a regresar platicando en nuestro programa Punto de Opinión, la educación en tiempos de pandemia. Vamos a un corte, regresamos. Continuamos en Punto de Opinión y bueno, nosotros estamos hablando el día de hoy sobre la educación en tiempos de pandemia y justamente yo creo que uno de los problemas o de los casos más complicados que hemos visto de la situación psicológica en los niños, por lo que yo le quiero preguntar a la psicóloga Ana Karen Laureano, ¿cuáles han sido los efectos psicológicos más notables en los niños a partir de la educación en línea? Pues mira, esa es una pregunta que realmente debería de ser un poco preocupante para todos. La educación se ha vuelto tan ahorita competente a cuestión virtual que pareciera que para los niños podría ser divertido para aquellos que tengan alguna situación en casa, ¿no? A nivel económico, que tengan los recursos, que tengan los equipos para poder llevarse a cabo. Sin embargo, para aquellos que no cuentan con estas posibilidades, el rezago es totalmente enorme. Empecemos con habilidades sociales. Las habilidades sociales son muy importantes y se desarrollan de 0 a 5 años. Y se van capacitando, modificando o desarrollando después de los 5 años. Si nosotros estamos teniendo ahorita en línea y no hay contacto más que con un monitor o con un dispositivo, no hay interacción. El aprendizaje que se lleva en preescolar principalmente se debe a eso, a la interacción, al compartir ideas, al esperar un turno. Son habilidades sociales que los niños tienen que aprender porque normalmente en la edad adulta eso se desempeña, eso se desarrolla. Claro. Estamos ahorita viendo a niños con ansiedad, a niños con estrés, a niños con angustia, incluso ahorita, por ejemplo, ya llevamos, si no mal me falla el cálculo, vamos a hacer un año, casi un año,
que los niños se encuentran totalmente aislados. No les permiten entrar a los supermercados, no los podemos sacar porque sería un riesgo alto, Sí. tanto para ellos como para los adultos. Entonces, esos niños están perdiendo totalmente de interacciones, de cómo poder solucionar conflictos pequeños, porque ahorita su único conflicto es no tengo internet, no me escucha la maestra, no me ponen atención. En el peor de los casos, por ejemplo, aquellos pequeñitos que no se pueden conectar, que están justamente con Aprende en Casa 2 y 3, pues ellos, si tienen el dispositivo para la televisión para poderlo ver, pues bueno, estarán viéndolo, pero no hay tampoco esa situación de responsabilidad que nosotros como papás, por la situación laboral, por situaciones o condiciones externas, nos permita estar apoyando a esos pequeñitos para obviamente lograr el aprendizaje. Sin duda, diputada del panel Luz Guadalupe Mata, bueno, pues las mujeres se enfrentan hoy en día a cambios de rutinas que interfieren con su trabajo, porque algunas son, bueno, salen a trabajar fuera de casa, pero ahora son maestras de sus hijos, además de, bueno, de toda la carga que tiene de trabajo en el hogar. ¿Cuál sería, usted cree que la tarea más difícil como mamá al apoyar a sus hijos en estas, pues, nueva modalidad de las clases en línea? Desde luego que es un reto enorme para mamá, papá y demás integrantes de las familias. Es un reto en el que se tiene que animar a incorporarse y aprender. Definitivamente, ahorita decía la psicóloga, para que un niño pueda tener una educación integral, debemos cubrir todas sus esferas, emocional, motriz, social, y bueno, el trato humano es básico, y a veces en casa, por la misma carga de trabajo de la que hablaba, la mamá y el papá se estresan, han logrado lamentablemente desintegrarse, no está esa calidez, porque también ellos, aunque tienen todo el amor, tienen toda la paciencia, pero no tienen la preparación adecuada para orientar a los chiquitos, a los niños y niñas y adolescentes en la situación académica. Entonces es un conflicto que también eso lamentablemente ha causado más desintegración familiar, y bueno, pues también aunado la situación económica, la situación psicológica, moral, social, y los temores que nos aquejan cada segundo. Sin embargo, creo que las mamás tenemos la capacidad para poder ir orientando a nuestros hijos de la mejor forma, pero ha sido un trabajo muy complicado. Así es. Secretario de Educación Pública, Roberto Lima, ¿de qué manera se está ayudando o se está apoyando a los padres de familia como institución ante esta situación tan complicada como puede ser la pandemia y las clases en línea? Mira, apoyando de diferentes formas. Primero tendremos que trabajar de manera conjunta con todas y cada una de las maestras y los maestros, y derivado de esto, incluso en este próximo consejo escolar, se habrá de tratar el tema del desarrollo socioemocional. También se habrá de tocar el tema de las emociones durante la pandemia, y toda una serie de estrategias que todas las maestras y maestros habrán de trabajar en el siguiente consejo técnico. Y derivado de esto, también, bueno, buscar algunas estrategias que nos permitan seguir atacando estos problemas. Todos somos testigos que sí, efectivamente, esta pandemia nos está afectando, nos ha afectado mucho, y por supuesto que hay daño emocional, porque en algunas familias lo tenemos muy claro, ha habido pérdida de la figura paterna o materna en algunos casos, y en algunos otros, bueno, el tema de la pérdida de empleo, donde se tengan las necesidades más primordiales con sumo problema, eso nos lleva también a tener una interacción con la Secretaría de Salud. En la Secretaría de Salud se está trabajando de manera conjunta con la Secretaría de Educación Pública, y se está dando atención psicológica, se está dando atención a todas las personas que en su momento lo requieran, a través de una línea especial que se vincula con la Secretaría de Salud. Yo quiero decirles que a través de un número telefónico se atiende las llamadas de todos aquellos que en su momento estén requiriendo de este tipo de atención, y que les puedo dar el número para que lo tengan en referencia. Es el 800-890-2957. La Secretaría de Educación Pública, los padres de familia,
la sociedad en general, tendremos que actuar de manera muy consciente, muy coordinada, de tal forma que podamos empezar a buscar estrategias y acciones que nos permitan seguir trabajando, pero sobre todo seguir ayudando a las niñas y a los niños. Claro, sin duda, yo creo que este es el apoyo también importante para todos en casa, porque como bien sabemos, bueno, pues no solamente los niños están aprendiendo esta nueva modalidad, sino que también los padres. Y precisamente yo le quiero preguntar a la psicóloga Ana Karen Laureano, sí, bueno, pues, ¿cuál sería un foco rojo para detectar si mi hijo está asimilando bien esta etapa? Porque, bueno, pues antes decían, no quiero ir al colegio, y entonces ese sería como un foco rojo para saber que algo estaba sucediendo, ¿no? Pero en este momento, bueno, pues están en casa y muchas veces también el estrés de los padres, bueno, pues hace que repercuta en el ánimo y en toda esta, pues, nueva modalidad en los niños. Claro, mira, en los niños... yo creo que es un cúmulo de todo. Los niños ahorita prefieren dormir, por ejemplo, prefieren estar conectados a la televisión viendo programas infantiles o estar conectados en YouTube, que son viendo canales ya sea para adolescentes o para niños. Ahorita el foco rojo más importante es ese, ¿no? El agotamiento incluso hasta visual, porque los equipos de cómputo, algunos son medianamente buenos o oportunos para poder visualizar lo que la maestra esté proyectando o lo que están enseñando, pero finalmente hay un agotamiento incluso hasta visual, ¿no? Si empezamos desde el punto de salud importante, desde ahí empezaríamos. Otro punto sería el que ya no me quiero conectar, el que ya no quiero hacer nada. Incluso hay pequeñitos que deciden, por ejemplo, estar comiendo durante las clases y eso obviamente pierde totalmente la concentración, ¿no? Yo lo he visto, si ustedes me permiten, soy docente justamente de educación socioemocional y trabajo desde primero de preescolar hasta sexto de primaria y con ellos es mucho batallar. Lo veo con chiquitos de preescolar, a un primer grado, un niño de 3 años. El niño está ahí y obviamente la mamá está ahí, nos están acompañando. Sin embargo, ¿qué tanto de lo que yo estoy diciendo realmente lo está comprendiendo el niño? Es totalmente incierto. Incluso yo podría asegurar que ni siquiera es el 30% de lo que yo estoy tratando de comunicar que el niño me esté entendiendo. Son niños inteligentes que han tratado y han sabido adaptarse y que eso es algo importante. Sin embargo, sí se está perdiendo mucho el contenido a estructuras de conocimiento que son importantes y eso es lo que le pesa a los niños. Los niños prefieren obviamente hacer actividades más dinámicas que estar sentadas frente a un monitor y estar escuchando al docente o incluso a sus compañeros o en el peor de los casos no escucharlos porque su línea de internet o su servicio está fallando, ¿no? Claro, y justamente, bueno, pues ahorita que regresemos vamos a seguir hablando sobre este problema, porque muchas veces, bueno, pues si bien sabemos que el problema de la falla del internet, bueno, pues es muy común en muchos lugares en nuestro país, también hay muchos niños que lo ocupan como estrategia o como pretexto para no asistir a clases, para no entregar trabajos, y bueno, eso también es una pregunta que ahorita que regresemos quiero preguntarles a todos, ¿cuál sería esta estrategia también para no perder el objetivo? Y también, bueno, pues hablando de que las calificaciones es un punto muy importante. Vamos a ir a un corte, estamos platicando en Punto de Opinión sobre la educación en tiempos de pandemia. Vamos a un corte, regresamos. Y continuamos en Punto de Opinión, son las 8:59 de la mañana y le damos la bienvenida a nuestra querida compañera Araceli Sánchez. Muy buenos días, Araceli, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Carmen? Muy buenos días al auditorio y bueno, nuestras invitadas, un gusto. Así es, y bueno, estamos hablando el día de hoy sobre la educación en tiempos de pandemia, y bueno, como mamá, yo te quiero preguntar, obviamente, bueno, pues tú realizas labores fuera de tu hogar, ¿qué tan difícil es apoyar los estudios de tus hijos en estos tiempos de pandemia? Bueno, pues la verdad es que ha sido una situación un tanto complicada, creo que después de un año ya nos empezamos a acostumbrar, ya sabemos más o menos los ritmos de trabajo que tiene cada docente. La capacidad también hay que decirlo de nuestros hijos, que hay muchos chicos que sí necesitan atención, marcaje personal, como dirían, ¿no? Uh-huh. Y pues en ese sentido es que hemos podido salir adelante. Sin embargo, pues hay mamás que sí se les ha complicado mucho más, porque yo tengo la oportunidad tal vez de estar un rato por la mañana, por la tarde trabajamos en casa,
y podemos apoyarlos. Sin embargo, hay muchas madres de familia que salen desde la mañana y no regresan hasta la tarde-noche. Yo lo observo en el momento en que mi hijo recibe clases en línea, que no es diario. La maestra se adecuó a los padres de familia, las necesidades de los niños también, porque hay madres que pues tenemos 2 o 3 hijos, entonces se tienen que adecuar a los horarios, porque solamente cuentan con un dispositivo. Exacto, a los equipos. Entonces, yo me he dado cuenta en que muchos niños, pues, sí tienen algunos comportamientos que no son los correctos porque no está la mamá cuidándolo, o un hermano, o un familiar. Entonces, de repente, esa es una situación que, pues, sí es bien difícil porque los docentes, pues, no pueden calificar general a un grupo, sino tienen que ir de manera particular, ¿no? Entonces ellos observan muchas veces, si yo como madre en lo que estoy trabajando, estoy escuchando que mi hijo está en un lugar que se le acondicionó y escuchas esta situación, pues un docente muchísimo más. Entonces yo creo que es una situación que cada padre de familia, cada docente y cada alumno tenemos que participar de verdad al 100 si queremos que no haya un retraso más del que obviamente va a haber. Esa es una realidad. Claro. Porque no es lo mismo que estén en un aula, que haya ese intercambio, que haya pues esa dudas, cuando tienes dudas con la maestra, por ejemplo, ¿no? De subsanarlas al 100. Yo como madre de familia, insisto, trato de hacerlo. Mis hijos también, que ya son más grandes que él, pues tratan de ayudarlo. Pero creo que muchos niños desafortunadamente no cuentan con ese apoyo, y no porque seamos padres desobligados, sino más bien creo que las circunstancias han obligado a que tengas que pues recurrir a otros medios. Claro, sin duda, yo creo que es una de las preocupaciones de las tantas que pueden tener en muchos hogares mexicanos y tlaxcaltecas, y precisamente relacionado a este comentario, esta pregunta que nos hacen a través de nuestro número de WhatsApp 241-117-2842. Buenos días, tengo una pregunta que hacer con los niños que ya no se conectan a clases. No me parece justo que haya niños que estén al pendiente de sus clases y cuando ya dan evaluaciones, los niños que no se aparecen durante las clases exigen que no se les repruebe y tengan una buena calificación. Aquí, ¿qué pasaría? A ver, me gustaría que el secretario de Educación Pública nos contestara, Roberto Lima, ¿cómo sería esta evaluación objetiva? También eso se los comentaba, porque hay muchos niños que utilizan estos pretextos de que el internet está fallando para no hacerse responsables de entregar trabajos o de incluso asistir a clases. ¿Cómo va a poder ser esta evaluación justa para todos los estudiantes? Mira, lo primero que yo les debo comentar es que debo reconocer la labor que hasta este momento vienen desempeñando las maestras y los maestros de Tlaxcala. Con mucho compromiso, con mucha responsabilidad, pero sobre todo con ese gran cariño que les caracteriza por la educación, por la atención de sus alumnos, han estado implementando toda una serie de estrategias, incluso personalizadas, donde su labor no se suscribe nada más a un horario, sino va más allá de ese horario, porque están buscando tener esa cercanía con todos y cada uno de sus alumnos y de sus alumnas. Nos lleva a que ellos de manera muy eficiente han estado haciendo tutorías personalizadas, acercamientos telefónicos con los propios padres de familia, buscándoles, y con los alumnos, dándoles las indicaciones de las labores que tienen que realizar durante el desarrollo de ese guión educativo, y esto nos ha llevado a tener esa cercanía. Yo les debo decir que sí, reconozco también que en algunos casos la situación económica o situación al interior de las propias familias ha habido un distanciamiento. ¿Qué vamos a hacer en este Consejo Técnico Escolar? Derivado de este Consejo Técnico Escolar, tendremos que primero diagnosticar todas las acciones que se tendrán que implementar a partir de este momento, de los siguientes días, y en los que habremos de revisar con mucha precisión cuál es la circunstancia que priva en cada una de las familias y de los senos familiares. Derivado de esto, tendremos que desarrollar acciones que nos permitan, con mucha estrategia y con mucha prontitud, definir cuáles son las necesidades que necesitamos fortalecer, y dentro de ese fortalecimiento, definir con mucha claridad
cómo vamos a actuar para nuevamente poder tener contacto con las alumnas y con los alumnos. No debemos dejar a nadie fuera. Ahora, en este contexto yo les debo decir, si tenemos atención personalizada, por supuesto que el maestro, la maestra, sabe con mucha precisión cuál es la calificación que en su momento el alumno va a tener como resultado de este trabajo que vienen realizando. Tendremos que ser muy empáticos, tendremos que saber con mucha precisión qué está pasando en cada una de las familias. Es muy diverso el contexto en este momento, vuelvo a reiterarles, hay padres de familia, tanto mamá y papá, en algunos casos han fallecido, y el problema que se está dando, se está gestando al interior de esta familia puede ser muy complejo. Y en ello nosotros tendremos que ser empáticos también en estos escenarios, y también tendremos que buscar una estrategia que nos permita recuperar la presencia de todos y cada uno de los alumnos. Así es, como bien lo comenta el secretario de Educación Pública del Estado, Roberto Lima, bueno, pues de repente hay grupos, ¿no?, en donde son más de 30 alumnos. ¿Cómo es posible que los maestros puedan saber o cómo trabajar para que todos aprendan a la par, ¿no? Hay niños que son como más lentos en el aprendizaje o tienen diferentes modalidades para poder ir aprendiendo, y bueno, pues eso les cuesta muchísimo trabajo. Y quiero, bueno, pues que me comenten precisamente que ustedes como mamás o como docentes o como al frente de algún grupo, ¿cómo consideran que sea el reto más importante para cubrir en estos momentos de pandemia? Yo considero, bueno, ahorita escuchando también al secretario, algo muy importante es la inclusión. Ahorita normalmente se ha venido trabajando a nivel educativo que la inclusión tiene que ser parte de este sistema educativo, ¿no? En donde se incluyan las diferentes formas de aprender. Estoy hablando por niños que son totalmente, hablemos de los tradicionales, auditivos, totalmente kinestésicos, visuales, pero aunado a ello también en nuestro sistema educativo se encuentran niños que requieren una necesidad educativa específica. Hablo, por ejemplo, con niños de autismo, niños con hiperactividad, con déficit de atención. Estos niños, en teoría, ahorita también están involucrados en un sistema educativo, sin embargo, los estamos dejando totalmente de un lado. Por mucho que el docente se conecte en diferentes horarios y que nosotros tratemos de trazar una estrategia o una línea que me permita a mí desarrollar el conocimiento en los niños, eso no quiere decir que el niño realmente lo esté adquiriendo, porque, por ejemplo, si estamos hablando de un niño con déficit de atención, que ahorita es lo que hemos detectado con mayor frecuencia en el sistema educativo, pues son niños que necesitan actividades totalmente dinámicas para que se consolide el aprendizaje, para que haya estructuras de conocimiento. Si no lo hay, y el niño nada más está sentado frente a un monitor, que para principio el monitor puede ser parte de un proceso distractor totalmente. ¿Por qué? Porque en ese mismo monitor puede estar la maestra, pero en ese mismo monitor puedo ver videos, puedo ver imágenes, puedo jugar, puedo hacer infinidad de actividades. Sí. Obviamente ese niño no está logrando ese contenido de aprendizaje, aunque yo, docente, me voltee, me pare, me quite, me ponga, no lo va a consolidar. Diputada, nos comentó una iniciativa. Así es. ¿Puede comentar un poquito? Claro que sí, Araceli. Bueno, pues antes quiero solamente resaltar que hoy la carrera del maestro se está valorizando un poco más, y que bueno, siempre los maestros hemos estado involucrados en la parte social, económica y moral de las familias y los educandos. Quiero destacar, aprovechando el espacio, Carmen, compañeras que hoy estamos en esta mesa, que cuando se estaba elaborando la ley para el Estado de Tlaxcala, la ley de educación, su servidora tuve la gran oportunidad de realizar aportaciones que fueron las 4 últimas fracciones del artículo 11, así como el artículo 12, que son totalmente aplicables a esta pandemia, a esta temporada que lamentablemente estamos viviendo. Y solamente quiero leer algunos fragmentos por cuestiones de tiempo. Y dice, artículo 11, las autoridades educativas en el ámbito de sus respectivas competencias y con la finalidad de establecer condiciones que permitan el ejercicio pleno del derecho de la educación a cada persona con equidad, excelencia,
realizarán entre otras, las siguientes acciones. Y bueno, pues aquí formar programas que puedan ayudar a que esta pandemia nos modifique el sistema educativo. Obviamente esto tiene que ser a una escala, pues digamos, se tiene que marcar ruta para poder realizar ciertas actividades, atender de manera especial a las localidades que están más aisladas de las zonas urbanas, y esto me refiero al Internet, desarrollar bajo principio de equidad e inclusión, como decía la psicóloga, programas de capacitación y formación continua para que los maestros puedan implementar conocimientos, pues no nuevos, pero sí en una temática diferente. Y bueno, eso por mencionar algunas situaciones, Carmen, compañeras de mesa, considero que esta pandemia nos modificó la vida a todo el mundo y que, bueno, yo quiero aprovechar el espacio para pedirle a los papás que sé que están trabajando con todo, con los niños, las niñas, los jóvenes. Sin embargo, siempre sí será necesario que estén cerca, aún en el monitor, deberán estar cerca, porque a veces en la escuela detectamos un niño con problema visual, un niño con problema de lenguaje, un niño con problema motor, un niño con problema mental, pero tenemos la capacidad de poderlos orientar y buscar alternativas para ellos. En casa están enfrascados en un mismo círculo y que por favor traten de localizar, de buscar alternativas para mantener a los niños ocupados. Hay infinidad de actividades manuales que pueden desarrollar hasta descubrir talentos. Hay muchas cosas que podemos hacer como mamás en casa. Estamos viviendo una crisis muy severa, pero tenemos que aprender a vivir de esta manera. Claro. Yo desde aquí reconozco a mis compañeros trabajadores de la educación por todo el desempeño que están haciendo e innovando actividades para que puedan ser llamativas para los niños y podamos tener los mejores resultados, que lamentablemente el déficit en la educación pues se está dando, desafortunadamente. Sin embargo, pues creo que de poco en poco, aportando papás, maestros, sociedad, pues vamos a lograr que el sistema educativo se mantenga en un buen nivel. Claro, nuestro reconocimiento para todos los docentes, todos los profesores, los papás que están al pie de cañón, ¿no? Por la educación de sus hijos, y bueno, pues los maestros también que están tratando de llevar lo mejor de ellos a todos sus alumnos. Vamos a ir a un corte. Recuerden que estamos hablando el día de hoy sobre la educación en tiempos de pandemia. Vamos a un corte y regresamos. Y estamos de regreso en el programa de Punto de Opinión, y bueno, el día de hoy estamos hablando sobre la educación en tiempos de pandemia, y yo le quiero preguntar al secretario de Educación Pública del Estado, Roberto Lima, ¿qué pasa con la deserción escolar que se ha visto a raíz de la pandemia? En Tlaxcala hay 299,649 alumnos en educación básica, que comprende preescolar, primaria, secundaria, educación inicial y especial. Y de acuerdo a esta cifra, bueno, pues hemos escuchado sobre muchos problemas de deserción escolar. ¿Cuál es la estrategia para regresar a esos alumnos a clases, para que no pierdan su año escolar, pero sobre todo para que continúen esta educación tan necesaria? Mira, primero yo te diría, no le llamaría deserción escolar. Yo creo que está existiendo un distanciamiento derivado de muchos problemas que en las propias familias están teniendo. Algunos, vuelvo a reiterar, los papás han perdido empleo y por falta de ese recurso no tienen posibilidades de tener conectividad. Algunos otros están teniendo dificultades más serias porque alguna de las figuras ha fallecido dentro de estas familias, y algunos otros un sinfín de problemas que se vienen gestando al interior del seno familiar. En esta parte, la semana pasada y antepasada hemos estado comentando con la diferente estructura educativa, con los jefes de sector, con supervisores, con directivos, para pedirles que, derivado del diagnóstico que ellos ya están trabajando desde hace días atrás, empecemos a interactuar de manera coordinada para que busquemos nuevamente tener conectividad, tener acercamiento y podamos buscar a cada una de las alumnas y de los alumnos de los diferentes niveles y poder nuevamente atenderles y poder tener contacto con ellos. Son acciones que tendremos que ir implementando en los siguientes días, ¿sí? También con ello, derivado del consejo técnico que se habrá de tener en esta semana,
Habremos de ver de qué forma respaldamos las cuestiones emocionales y poder interactuar todos de manera coordinada y tener ya con mucho mayor precisión estrategias que nos permitan acercarnos a cada una de las alumnas y de los alumnos. Es un tema que nos ocupa a todos y que en este momento estamos totalmente comprometidos para atenderlo y que no vamos a dejar a ninguna niña y a ningún niño sin que tenga su educación como debe tenerla, ¿sí? En este momento es a la distancia, pero también tendremos que ir preparando la estrategia para que cuando ya tengan las condiciones apropiadas podamos tener educación presencial. Claro, sin duda, ese es el sueño de muchos alumnos, de muchos papás y también de muchos maestros, el poder ya regresar a sus aulas y tener esta educación de manera presencial. Yo te quiero preguntar, Araceli Sánchez, si como mamá hay algo que te gustaría que se hiciera diferente en las clases en línea. Pues creo que, bueno, la docente que tiene mi hijo, que es el de primaria, porque bueno, ya tengo uno en prepa y otro en universidad, entonces ya es un tanto diferente, ¿no? Porque ellos ya son totalmente responsables, pero creo, y desde mi punto de vista, que como mamá nunca debes de bajar la guardia. Claro. Siempre estar al tanto, siempre saber cómo van, qué le falta. Es que creo que tenemos ese dicho, ¿no? Un ojo al gato y otro al garabato. Que trabajo en casa, pero yo estoy escuchando lo que dice el maestro, cuáles son las instrucciones, o sea, debes estar muy pendiente, aunque tus hijos sean mayores. Y más aún con los que son menores, en primaria, secundaria, sobre todo, que es una, pues, época muy difícil para los menores, por la adolescencia, por esos cambios tan drásticos que se sufren a esa edad. Uh-huh. Entonces, creo que en este momento la táctica que está aplicando la maestra, desde mi perspectiva, es la correcta. A mí me gustaría que fuera diario, ¿no? Claro. Que ella tuviera contacto diario con los alumnos. Sin embargo, pues es entendible el hecho y también ser solidario como padre de familia de que pues también tienen que atender a otros dos menores que también van en primaria, se empalman las clases, muchas situaciones. Debemos ser también comprensivos en ese aspecto. Creo e insistir desde el inicio de este comentario es que como padres de familia debemos hacer ese compromiso de pues brindar esa atención porque, como decía la psicóloga, a mí me ha tocado ver que los menores están en clase, pero están en el famoso chat. Sí, claro. O ya se están poniendo de acuerdo para otra cosa, o ya están viendo, o solo se conectan y cuando la maestra les pregunta algo, brillan por su ausencia. Sí, entonces, digo, sí tiene que haber esa responsabilidad de los padres de familia para que esto salga adelante. Y bueno, un rápido comentario es, también debemos aprovechar con padres de familia estas clases que se dan de Aprende en Casa, las que son vía televisión, son fantásticas. Yo he aprendido muchas cosas que hacen olvidado, claro. Y los maestros son muy buenos y a veces estamos demeritando esa parte, nos estamos yendo con más las clases en línea que son buenas porque estás con tu maestro, pero no descuides esa parte que son muy buenos maestros desde mi punto de vista, muy, muy buena la metodología que se utiliza y hay que utilizarlo. En estos momentos creo que hay que aprovechar todo lo que necesitamos. Así es. Se nos está yendo el tiempo, por lo que les voy a pedir un comentario final a cada uno de nuestros invitados el día de hoy. ¿Quién gusta comenzar? Sí, yo creo que este es un trabajo en equipo y siempre los trabajos en equipo se necesita de voluntad y obviamente también de certeza y de responsabilidad en lo que cada quien está haciendo, si papá hace su función dentro del rol de papá, porque yo considero que si hay el rol del maestro, sí está presente, entonces si se combina el rol del maestro con el rol del papá y el niño se sienta los periodos de atención que el niño tenga, entonces podremos tener unos resultados no tan negros como lo estábamos citando anteriormente, sino con aprendizajes sencillos, concretos, que yo creo que es lo que el sistema educativo ahorita quiere, ¿no? Que haya aprendizajes no tan amplios, sino concretos, por lo menos que se cumpla con el perfil de egreso. Así es, diputada del panel, Luz Guadalupe Mata, su comentario final, por favor. Muchas gracias, Carmen. Pues aprovechando los micrófonos, quiero compartir que también desde el Congreso del Estado estamos ocupados de esta situación tan terrible que estamos viviendo, por lo que
tuvimos la oportunidad de implementar el primer Parlamento Virtual Infantil, donde participaron muchos niños y niñas de nuestro estado, del nivel básico hasta primero de secundaria, perdón, hasta sexto de primaria, y bueno, pues mandaron videos, y hoy no fue un tema de historia, un tema específico, hoy fueron consideradas sus emociones, y de verdad recibimos tantos videos, niñas y niños platicando frente a un monitor, a una pantalla, a un teléfono celular, lo que están viviendo, cómo están viviendo la pandemia desde casa y cómo están estudiando desde casa y cómo es la relación con su familia. Y de verdad nos quedamos impactados de conocer la crisis emocional que ellos están viviendo, pero al mismo tiempo les vamos a reconocer su trabajo, su participación, con un reconocimiento que estamos tratando de formar una ruta, porque no lo hemos podido entregar por la misma situación, y probablemente en próximos días les podremos compartir qué decidimos para cómo ver a los niños, quizá desde sus domicilios. Vamos a ver cómo estamos tratando de idear para que ellos puedan tener su reconocimiento y un obsequio, que ahorita me adelantaría, igual es algo emocionante y algo que les va a ser muy funcional para esta temporada de clases en línea. Muchas gracias, diputada del panel, Luz Guadalupe Mata. Araceli Sánchez, un comentario final. Pues únicamente que hay que seguir en esta unión entre esta comunidad estudiantil, no solo dejárselo al docente, sino esa corresponsabilidad que a todos nos toca, y no es para beneficio del maestro ni de nadie, sino de nuestros propios hijos. Así es. Secretario de Educación Pública del Estado, Roberto Lima, un comentario final, por favor. Pues muchísimas gracias. Miren, les debo decir varias cosas. Primero, reconocer que desde el gobierno del estado, el señor gobernador, con esta preocupación tan grande que tiene por la educación de Tlaxcala y por todas las acciones de gobierno que se vienen trabajando, debemos reconocer que tenemos el sistema de becas más grande que ha existido en el estado. También debo decirles que también con esta preocupación que nos ha mostrado, el día de hoy precisamente vence el término para poder registrarse, donde todos los alumnos que deseen ingresar a la educación superior podrán hacer su registro en plataforma, porque hoy vence el término del Instituto Politécnico Nacional, donde se están ofertando 4 ingenierías y una licenciatura que vienen a apuntalar el desarrollo educativo, pero sobre todo que van a dar la posibilidad de dar una detonación económica derivado de que ellos podrán encontrar empleo en los distintos corredores industriales. También les debo decir que la Secretaría de Educación Pública seguirá trabajando en torno a poder atender este problema socioemocional que se están dando las familias. Les vuelvo a reiterar, está a la disposición en la página de la Secretaría de Educación Pública un teléfono de atención donde se hará un seguimiento y una atención personalizada a cada una de las familias o de las personas que soliciten la misma. También les debo decir que la Secretaría de Educación Pública está trabajando en elaboración de guiones educativos locales con maestras y maestros de nuestro propio estado, y esto viene a reforzar los guiones educativos que nos manda la Secretaría de Educación Pública Federal. Son muchas las acciones que se están tratando de implementar con la finalidad de poder fortalecer en este momento los aprendizajes de las niñas y de los niños, pero sobre todo también reconocer la labor que realizan las maestras y los maestros, porque todos los días están pendientes, desarrollando su actividad, su función, pero sobre todo buscando siempre apuntalar y poder cambiar la vida de todas las niñas y los niños de Tlaxcala. Les deseo un excelente inicio de semana, les saludo con mucho afecto y estamos pendientes. Muchísimas gracias, Roberto Lima, secretario de Educación Pública del Estado, así como a nuestras invitadas aquí presentes en cabina, a la diputada del panel, Luz Guadalupe Mata, a la psicóloga Ana Karen Laureano y a nuestra compañera Araceli Sánchez. Muchísimas gracias por haber participado el día de hoy. Muchas gracias y bueno, pues nosotros nos vamos, pero continúen con la programación del 100.3. Gobierno del Estado de Tlaxcala. Seguimos construyendo.